La contención de la proliferación de malezas resistentes es una de las principales problemáticas que tiene hoy la agricultura. Es por eso que desde el año 2010 APRESID lleva adelante y coordina la red de conocimiento de malezas resistentes. ¿Cuáles son sus objetivos y cómo trabajan a lo largo del país, sobre todo con una problemática que viene creciendo, como Amaranthus palmieri, en el siguiente informe de AgroTV? Después de las casi 2 décadas de tranquilidad que ofreció el glifosato, la aparición de malezas de difícil control constituye uno de los principales temores de los productores. Para estudiar casos y colaborar en la capacitación, APRESID puso en marcha hace unos años la red de conocimiento en malezas resistentes. Nosotros desde APRESID estamos trabajando en un programa específico de malezas desde hace 4 años que se llama REM, Red de Conocimiento de Malezas Resistentes, y este año lanzamos los mapas que nos permiten ver en qué zonas hay más frecuencia de malezas y cuáles son justamente. Y diferenciamos 2 grandes grupos de maleza que son las que hoy más problemas están causando. Y por un lado están los yuyos colorados resistentes, con foco en el sur de Córdoba, pero disperso en otras zonas. Y las gramíneas anuales, que son varias, como leucine, quinocloa, sorgo de Alepo, que es perenne. Y bueno, dentro de esos 2 grupos es lo que hoy más atención le estamos prestando porque crecieron y nos parece que van a seguir creciendo. Amaranthus palmieri es una maleza muy difícil de combatir. ¿Cuáles son las características fisiológicas que tiene y cómo se puede llegar a determinar el manejo a lo largo de todo el sistema? Amaranthus palmieri, con foco en el sur de Córdoba, sudeste de Córdoba, es la maleza que nosotros le llamamos que cambia el paradigma de producción, porque ya no podemos seguir con el mismo sistema de producción y que la maleza se adapte a nosotros, sino que ante la presencia de esta maleza tenemos que enfocar todo nuestro sistema a convivir con esta maleza y tratar de manejarla en niveles que no perdamos rendimiento. Y para esto tenemos que modificar cultivos, fechas de siembra, paquetes de herbicidas, y todo eso va a hacer que podamos sobrevivir de alguna manera, pero como vos decías, ante un manejo integral y no pensando solamente en que lo vamos a controlar cuando nosotros nos quede bien o cuando empiece a aparecer o demás, como hacemos con otras malezas que son mucho más simples, sino enfocar todo el sistema, todo el paquete al manejo de esa maleza y de acuerdo a eso ir definiendo cómo organizo mi sistema de cultivo, de herbicida, cobertura, rotación y demás en base a esto. ¿Y qué niveles de prolificidad, dispersión y umbral de tolerancia se deben tener para esta maleza? Es una maleza que se dispersa muy rápido, tiene una producción de semillas altísimas, de más de 100.000, 200.000 semillas por planta, muy grande. Con tal que sobrevivan algunos individuos por hectárea, hace que al año siguiente tengamos muchísimas más plantas. Entonces el nivel de tolerancia es 0, como hoy decía uno de los disertantes. Eso hace que muchas veces tengamos que gastar dinero, aun cuando nos parezca que el retorno en ese momento no lo justifica, pero sí en el futuro. Entonces tenemos que hacer mucho foco en la producción de semilla, es decir, que no produzca semilla y mantener el banco de semilla en el menor nivel posible. Así que ahí hay que hacer todo el hincapié. Y lo que tiene también una característica importante es su rápido crecimiento. Entonces no podemos dormirnos ni un día. En Estados Unidos mostraban datos de crecimiento de 7 centímetros por día, lo cual es terrible. En Argentina un par de grupos de trabajo lo midieron, están entre 2 y 3 centímetros, pero igualmente es mucho, porque en un herbicida emergente en soja el tamaño máximo son 10. Entonces significa que en 3 o 4 días te superó el tamaño, entonces hay que monitorear mucho y tomar la decisión y tener toda la logística armada para que cuando yo doy el ok la máquina esté al rato o al día siguiente en el lote, pase lo que pase. Así que por eso decimos que es un cambio de paradigma, que hay que organizar todo el sistema enfocado en eso. Marcetti puntualiza qué herbicidas son los más adecuados y explicita algunas formas de manejo. La base más importante son un grupo de herbicidas que se llaman PPO, que son residuales de suelo. Dentro de esto tenemos 2 herbicidas, que es el flumioxacin y el sulfentrazone. Cualquiera de estos 2 herbicidas tiene muy buen comportamiento y residualidad, con algunas características que lo diferencian, pero los 2 pueden usarse como una buena base. Y eso hace que podamos tener los primeros días del cultivo libre de esta maleza. Pero con eso no estamos a salvo, sino que ya vamos a tener que tener pensado un post emergente dentro del cultivo. Va a depender si es maíz o soja, los paquetes son diferentes. El maíz tiene algunos herbicidas más, tiene atracina, tiene hormonales, que en la soja no se pueden utilizar, por lo menos hasta ahora. Y entonces, de esa manera, tener el inicio del cultivo limpio y con post emergente llegar hasta que el cultivo cubra el suelo y después estamos más tranquilos. Es una maleza muy sensible al sombreo, de manera que hay que tratar de sombrear muy rápido el entresurco, y también de la misma manera, cuanto más cobertura tengamos para sombrear, menor va a ser el porcentaje de germinación y podemos ayudar también con eso.
Uno de los desafíos es capacitar a productores y asesores para actuar rápido en el control de campos afectados y cortar otros focos de resistencia en nuevas regiones. Bueno, hay que hacer una gran diferencia entre zonas afectadas y zonas limpias, por decirlo de alguna manera. Las zonas afectadas hay que capacitar muy rápido a los técnicos y a los productores para que no pierdan ni un día en dudar. Lo peor es dudar ante esto, entonces ya saber reconocerlas, saber qué herbicidas funcionan y qué no, en qué momentos y demás. Eso es el foco que hay que hacer en las zonas donde está la maleza y alertar a todo el resto del país, y por eso que en cada presentación que hacemos ponemos el amaranto, aunque sea en una zona que dice ¿y esto de dónde lo traen si yo no tengo nada? Bueno, justamente para eso, para que el día que vean una planta no duden y vayan y la sacan. El Amaranthus palmeri en particular es una maleza que la importamos de Estados Unidos, no es nativa del sur de Estados Unidos y México, y la trajimos de alguna manera que aún no se sabe y es un riesgo muy alto. Por eso mucha de la información que tenemos es de Estados Unidos y tratamos de acomodarla acá. Las pérdidas de rendimiento son altísimas, más del 50%, porque es una maleza de gran porte que llega a 1,5 metros, 2 metros de altura, con mucha raíz, un tallo grueso. Entonces donde está esa maleza el cultivo desaparece totalmente. Por eso decimos que no hay que manejar umbrales, es decir 2 plantas por metro, 3, no, es 0. Cuando hay algo hay que sacarlo como sea porque la competitividad de la maleza es espectacular.